Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Protección y Defensa Civil. En este capítulo vamos a desarrollar el riesgo ambiental y como concepto, esta terminología tiene que ver con los desastres y se define el riesgo como la combinación de vulnerabilidad y una probabilidad estimada de la ocurrencia como base de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Otros conceptos como el de riesgo ambiental y desastre ambiental tienen la ventaja de incluir las dimensiones naturales y humanas. Por ejemplo, los caudales de los ríos que pueden ser exacerbados por las fluctuaciones en el clima, tales como por ejemplo el aumento de la frecuencia de tormentas, las actividades humanas como el drenaje de tierras y la deforestación. El riesgo ambiental puede ser entonces reducido con el uso de la tecnología, por ejemplo, la pérdida de vidas causadas por un ciclón tropical que se puede disminuir enormemente si es que previamente hay una alerta gracias a los monitores satelitales. Estas interacciones han llevado un reconocimiento de una composición híbrida de los riesgos resultantes en que existen algunos grados de superposición entre los procesos ambientales, sociales y tecnológicos. Las clasificaciones de los riesgos ambientales se basan entonces en procesos geofísicos y enfatizan en el impacto de un único elemento tal como la velocidad del viento, de una tormenta, pero en la práctica los riesgos son más severos y están compuestos por efectos sinérgicos tales como el viento asociado a las precipitaciones, lo que produce la caída de árboles, estancamiento de ríos, inundaciones, deslizamiento de laderas, etc. Por otro lado, se habla también de la vulnerabilidad ambiental, que sería una condición en virtud en la cual una población está o queda expuesta ante un peligro de resultar afectada por un fenómeno de origen humano o de origen natural. Esto se denomina entonces una amenaza. La amenaza puede ser provocada por un fenómeno natural o por un factor externo. La vulnerabilidad entonces sería a lo que está expuesto una población ante un peligro que le pueda afectar. Y por otro lado, se habla de la sensibilidad, que sería como la reacción de un sistema de un cambio con las condiciones climáticas. Mientras que la vulnerabilidad se refiere entonces al grado como el cambio climático que puede ser perjudicial o nocivo para el sistema, como también con sus capacidades de adaptación a las nuevas condiciones y varían en función a la magnitud y velocidad con que son producidos los cambios. Otro término utilizado es la adaptabilidad ambiental, que se refiere al grado en que es posible efectuar los ajustes en las prácticas, los procesos y estructuras de los sistemas en función a los cambios provistos o reales del clima. Los sistemas más vulnerables son aquellos cuya sensibilidad a los cambios climáticos es mayor y es menor su capacidad de adaptación. Aumenta a medida que disminuye la capacidad de adaptación entonces. Los tipos de desastres, sus impactos en el medio ambiente. El tipo de desastre puede ser, por ejemplo, un terremoto. Su efecto puede ser temblores, fisuras, deslizamiento de la tierra, colapsos, avalanchas, cambio de curso de agua. Los efectos en cuanto a la infraestructura puede ser un daño a la construcción, a los caminos, puentes, eh, ruptura de conductos, tuberías, postes, cables, hundimiento de estructuras y edificaciones, destrucciones urbanas, de almacenamiento de desechos peligrosos, etc. Otro efecto en la agricultura y la silvicultura podrían ser las pérdidas que tiene un agricultor en su predio, si hay avalanchas, también puede haber la pérdida de cobertura vegetal, de bosques, etc. Otro tipo de desastre puede ser una tormenta, el viento, ciclones, tormentas tropicales, que sabemos que los efectos, si es que el viento es demasiado fuerte, ahí es cierta, pueden arrancar árboles, inundaciones también puede haber por las lluvias, los deslizamientos de laderas, la erosión del suelo que va a ser mucho mayor, la sedimentación en los ríos, y el efecto puede ser un daño específicamente a edificaciones. También donde se corte la energía eléctrica, los daños a puentes, carreteras, etc. Y en cuanto a la agricultura, la pérdida de la cobertura vegetal, la caída de árboles, daños en las siembras, cosechas, la erosión que afecta muchísimo a las raíces de las cosechas. También puede haber un cambio de drenaje, puede haber sedimentación y erosión.
Otro tipo de desastre puede ser una sequía, que puede tener un efecto de resecamiento de la tierra, la pérdida de la capa vegetal, la exposición a la erosión y al viento, incendios, y sobre la infraestructura generalmente no causa mayores efectos. Ahora sí, en la agricultura, en la silvicultura, hay pérdida de siembras, también hay depósitos de arenas infértiles, alteración del ciclo de las cosechas, desarrollo de vegetación en un clima seco, y otro tipo puede ser lo contrario a la sequía, las inundaciones, en donde puede afectar por medio de la erosión, sobre todo en el suelo, puede producir sedimentación. En cuanto a la infraestructura, puede, por ejemplo, aflojar las bases de las edificaciones, bloquear la sedimentación de canales de drenaje, y en la agricultura y en la silvicultura puede destruir nuestras cosechas, alterar el ciclo cultivo de las cosechas también, el daño en las tierras, mucha humedad en cuanto a la calidad de tierras y se vuelve productivas si es que es temporal esta situación. Otro tipo de desastres que estamos un poco distantes a los maremotos y tsunamis nosotros, pero también tiene un efecto muy grande a las zonas en donde toca esta situación, como las inundaciones, la contaminación de agua, destruye o daña prácticamente todo, las carreteras, edificaciones, etcétera. Y en cuanto a las cosechas, obviamente que sabemos que va a destruir todo localizado a su paso, la destrucción de plantaciones, etcétera. Y también estamos un poco lejos de esto, pero cabe resaltar que las erupciones volcánicas pueden producir incendios, la pérdida total de la cobertura vegetal, el depósito de materiales como cenizas, puede haber una corriente de lava, etcétera. En cuanto a las edificaciones, sabemos que toda la erupción volcánica puede destruir todo lo que viene a su paso, enterrando inclusive edificaciones, puede ocasionar incendios, afectar absolutamente todo, y los daños en la agricultura sabemos que puede producir incendios en zonas cercanas a la erupción, también puede enterrar todas las cosechas y depositar cenizas, que esto incrementa la fertilidad del suelo también por un lado. Bueno, hay un ciclo de gestión de desastres y que tiene ciertas consideraciones ambientales. A fin de reducir la vulnerabilidad física, social y económica y disminuir el impacto de los eventos naturales extremos, se requiere de un marco estratégico para enfrentar los desastres naturales. Este marco se debe tener en cuenta e incorporar en ellas las variables ambientales en las diferentes fases del ciclo de la gestión de desastres. El ciclo de gestión de desastres puede ser dividido en 6 fases: la respuesta, la recuperación, desarrollo, prevención, mitigación y preparación. Las 3 primeras fases, es decir, la respuesta, recuperación y desarrollo, corresponden al llamado estado ex post, es decir, a la respuesta que se producen como consecuencia del evento, tales como la ayuda humanitaria, incluyendo las actividades de desablamiento, y la reconstrucción de infraestructuras básicas como las carreteras, hospitales y viviendas. Las otras 3 fases, que serían la prevención, mitigación y preparación, corresponden al estado ex ante e incluyen las medidas destinadas a la prevención y mitigación del impacto del desastre. Bueno, para ello vemos entonces un pequeño ciclo aquí en donde podemos observar que cuando ocurre el impacto del desastre, enseguida tenemos que dar una respuesta que sería la fase de emergencia. Luego de eso se tiene que recuperar, se tiene que restaurar, se tiene que reconstruir. Y viene un desarrollo que es a nivel nacional. Luego de eso viene la prevención, luego la mitigación y por último la preparación si es que en caso de que haya una alerta, una amenaza, etcétera. Entonces el impacto del desastre se maneja de esta manera: una respuesta, recuperación, desarrollo, prevención, mitigación y preparación. Porque al ocurrir el desastre, lo primero que hay que hacer es obtener una respuesta, ya sea en una fase de emergencia, como para poder ayudar a las personas. Luego esto se recupera, hay que hacer un desarrollo a nivel nacional y posterior a todo esto lo sucedido, ya hay que prevenir, hay que hacer medidas de mitigación y entrar en la fase de preparación en caso de que vuelva a ocurrir todo esto.